Ahora seguimos, tiene la palabra el diputado Kicillof. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, lo primero que me parece que vale la pena repasar y que es central para hacer las preguntas y para evaluar correctamente y apreciarlo en la saga de los acontecimientos a este proyecto que hay, a los acuerdos o preacuerdos a los que se ha llevado. Lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es por qué llegamos acá. Y yo creo que hay unas premisas que ha mencionado recién el ministro Pratgay, que también lo ha dicho Macri en su inusualmente agresivo discurso de Asunción y realmente excluyente para muchos de nosotros ese discurso de Asunción de un presidente, pero que en todo sobrevolaba una idea que yo la sintetizo mejor con otro funcionario actual del gobierno, Carlos Melconian, que había dicho: me opongo a que estos fondos se los llame buitres, son tipos de buena voluntad que compraron títulos para ahorrar. Esta es la posición de Melconian, que un poco reconozco que recién el ministro ha revertido, porque los ha llamado buitres. Últimamente hemos escuchado mucho que son holdouts, y hemos perdido un poco la dimensión, y creo que estas premisas son centrales para evaluar lo que se está haciendo, por qué y el momento. Y ahí hay, creo yo, una serie de engaños que está tratando de plantear, como en tantos otros temas, el gobierno Macri, para generar dos cuestiones. La primera, una responsabilidad mal enfocada, porque la verdad que si alguien no tiene responsabilidad en la cuestión del endeudamiento externo excesivo, podría decirse que es el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Pero sí muchos funcionarios actuales del gobierno de Macri, entre ellos el que acabo de mencionar, el presidente actual del Banco Central, que tiene una participación en el megacanje. Esta no es una apreciación de valor o ad hominem, es la realidad. Hubo un desastre de sobreendeudamiento y ese desastre de sobreendeudamiento estalló en el default más grande de la historia. Esto involucró al Fondo Monetario Internacional, del que fuimos excelentes alumnos, así que estos son ahorristas de buena fe que compraron títulos, y el Fondo Monetario, un organismo muy bueno que nos quiere ayudar en esta visión. Y creo que es exactamente lo contrario, y lo ha dicho el presidente, yo lo quiero sacar del tablero porque es una mentira atroz y además confunde sobre la oportunidad de este acuerdo y el carácter de este acuerdo que está planteando el Ejecutivo. Primero, el carácter. La verdad es que no es cierto que esto lleva 15 años porque el gobierno anterior tuvo alguna desidia. Estalló el default de la deuda por el sobreendeudamiento de los neoliberales, que muchos de ellos están en el gobierno, y creo que no es un insulto porque todos ellos están orgullosos de ser neoliberales. Sus economistas de cabecera son los monetaristas, Milton Friedman, la Escuela de Chicago, y no tengo ninguna objeción, pero piensan así. Y así endeudaron al país aquella vez, y la verdad es que Néstor Kirchner en 2003 tuvo que hacerse cargo de ese desastre de 81.000 millones de dólares. Y lo fue solucionando absolutamente todo, y acá es donde entra la secuencia de tiempo, y lo quiero dejar muy en claro. Se negoció de todo ese desastre que había el 93% de los bonistas. Ahora voy a ir a cómo se negoció, que contrasta también con lo que estamos haciendo hoy acá y el modo en el que se tomó esa negociación. Eso se negoció el 93% de los bonistas, también se le pagó el Fondo Monetario Internacional, porque ahora nos van a venir con el Fondo Monetario Internacional que nos quiere ayudar. Todos sabemos que el Fondo Monetario Internacional hundió a la Argentina, que nos prestó hasta donde no podíamos tomar y después le soltó la mano al país y lo mandó al bombo. Entonces ahora van a venir con que 10.000 millones, a mí me ofrecieron 10.000 millones de dólares en el Fondo Monetario Internacional. Si damos el artículo cuarto, sabemos que con ese artículo cuarto después van a venir las misiones, los condicionamientos de la política, y ya no vamos a discutir ni jubilaciones, ni AUH, ni deuda, ni nada. Vamos a estar pagando interés tras interés, sin ningún espacio para hacer política económica, favorecer a nadie, ni que crezca el país. En la historia argentina la deuda externa nunca fue un puente, nunca fue un túnel, nunca fue una ruta, nunca fue a las provincias, nunca fue a los más necesitados. La deuda externa argentina sirvió para la bicicleta financiera. Que no le mientan a los argentinos que ahora nos vamos a salvar con el endeudamiento externo, porque si no viene el ajuste, que ese es el segundo componente que quiero refutar, para que el Congreso entienda cuál es el apuro y cuál no es el apuro de todo esto, desde mi punto de vista. Entonces, ¿cuál es el origen? Acá hay unos fondos buitres. Arreglado el Fondo Monetario Internacional, arreglado el 93% de los bonistas, arreglado el CIADI, arreglado el Club de París, ¿qué quedaba? ¿Qué es lo único que quedaba prácticamente? 7%. Entonces uno dice, el taxi, lo ha llamado el ministro, que dejó correr el gobierno anterior. No,
y lo saben muy bien ustedes, así que yo pediría que no engañen más a la gente. No fue así, fue lo contrario. Los fondos buitres no eran bonistas que tenían bonos argentinos, como bien dijo Pratgay, y entonces no entraron porque no quiso negociar el gobierno, no tenían un solo bono argentino, sino que fueron a comprar después para ir a litigar y buscar un juez cómplice como Griesa. Y esperaron ellos. No es que el gobierno no los buscó, lo buscó en 3 canjes. No vinieron nunca porque su negocio no es negociar de buena fe. Su negocio es estafar y extorsionar a las economías como la nuestra, a las empresas norteamericanas también. Entonces de eso trabajan. ¿Qué hicieron? Esperaron, fueron con bonos comprados a precio vil. Acá no hay un solo prestamista en la Argentina, ninguno, probablemente ninguno. Puede ser los bonistas italianos, pero de eso podemos hablar largo y tendido también, y su reclamo ante el CIADI, que es puro humo. Pero bueno, ese es otro tema. Después vamos a ver lo del CIADI y otros tribunales. Pero con respecto a la cuestión de los fondos buitres, compran los bonos a precio vil, esperan, compran en 2008. Esta es la información que tenemos, después del primer canje, a 25 guitas, a 25 centavos por dólar, y van a Griesa. Recién en 2010 empieza esta causa pari-passu a moverse. Es decir, que ellos esperaron, no nosotros. El taxi fue la estrategia de ellos, y empiezan en 2010. El gobierno argentino, ¿qué hace? Lo que tiene que hacer razonablemente, sostener sus principios de reestructuración que habían funcionado tan bien. Entonces, en lugar de entregarse, decir, aparecieron unos nuevos, vamos, ¿qué pediste? Pago, me lo saco encima, litigamos y litigamos y litigamos para demostrar que los culpables eran ellos, que el problema era en ellos. Llegamos hasta la última instancia, que es la Corte Suprema de Estados Unidos, y nos dio la espalda. ¿Contra la opinión de quién? De 2 premios Nobel, del Fondo Monetario Internacional, de todos los países emergentes, de todo el mundo. Es decir, que la sentencia pari-passu fue un puñal por la espalda que generó un disturbio, un problema, tal como citaba Amado Boudou, en todo el sistema financiero internacional, y que todos le daban menos posibilidad de ocurrencia, mucho menos que lo que hoy tiene el problema de si el 93 viene a reclamar, que tiene algunos motivos. Estos no tenían nada, reescribieron una cláusula que está por todos lados, vinieron con eso junto con un juez y nos reclamaron una fortuna tremenda. ¿Cómo funcionó la negociación del 93%? Para que se entienda también cómo fue la exitosa reestructuración de la deuda argentina. ¿Por qué la llamo exitosa? Porque todavía se están quejando muchos de los bonistas de que Argentina sacó un buen arreglo. Busquen un solo bonista que diga: ganamos nosotros y perdió Argentina con el 93%. Ninguno. Yo leo todas las tapas de los diarios extranjeros diciendo ganó Singer. Y algo cambió en el modo de negociar. Algo cambió. Capitulamos. Nos entregamos a lo que nos pedían. Ahora voy a hacer alguna apreciación. No quiero ser con esto explosivo. Lo digo porque estuve en esa mesa y sí negociamos. Y sí negocié con el señor Newman, con el señor de Aurelius. No es eso. No es eso, ¿eh? No, que tampoco nos engañemos con eso. Entonces, mentira, no es que esperábamos, se dilató. Ellos esperaron, se apeló. Si no apelábamos teníamos serios problemas, incluso legales acá en la Argentina, porque eso no tenía posibilidad de ocurrencia, muy baja, todos los dictámenes decían, terminamos de apelar, y esto estalla no hace 15 años que lo dejamos pendiente, sino porque ellos nunca iban a entrar a un canje. Porque si entraban al canje hubieran sacado los resultados de un canje. Pero esperaron la sentencia para poder extorsionar al país. Cuando la consiguen, en junio, julio, con esto de la Corte Suprema, empiezan a apretar que nos vamos al default. Esta historia es conocida, pero la borra el ministro y la borra Macri. Como diciendo, el gobierno no quiso, no. Había un quilombo así, perdónenme la palabra, de eso arreglamos todo, menos este pedacito, porque no querían arreglar. ¿Y qué querían? Esto que está pasando acá, que les pagáramos todo o todo con un descuentito. Eso es lo que querían, por eso esperaron, hasta acá nos llevaron. Pero ¿qué diferencia hay con la reestructuración de Kirchner? Que era mucho más complicada. Default más grande del mundo, 100%, ahí sí que no nos prestaba nadie. ¿Qué criterios usó el expresidente Kirchner? Bueno, 2 criterios, yo puedo nombrar los de las Naciones Unidas, porque usó esos criterios, sustentabilidad, usó el criterio de equidad, de legalidad, de razonabilidad. Pero voy a decir algo más que me parece que es más importante de todo esto, y que sí lo usó Néstor Kirchner, que es que no se desesperó y no le vendió a los argentinos que si no arreglamos esto, nos vamos al tacho. Porque si nosotros vamos a negociar con esa percepción social, estamos mintiendo por un lado, pero además vamos a negociar mal. Vamos a negociar mal. Y entonces, diputado Kicillof, le pido que dejemos las exposiciones y respetemos al...
por respeto al resto de los Y entonces, diputados que están anotados, le pido por favor que formule la pregunta. Lo haré, Gracias. sin ninguna duda. Pero se ha mentido tanto sobre este tema que me permito además... Tenemos mucho tiempo para debatir en el Congreso. Ya me interrumpiste una vez. Por favor, no Axel, dos. por favor. Necesitamos que haga la pregunta para que el resto de los diputados puedan preguntar bien. también. Entonces, primera mentira, claro, menos que las intervenciones de otros, así que por favor ese recurso para callarme no lo empleemos. No, diputado Kicillof, me estoy tomando el tiempo de todas las intervenciones. Usted tenía el mismo tiempo que la diputada Siciliani. Bien. No hagamos ningún tipo de... No discrimen. Entonces, Le pido que haga la pregunta, diputado. Entonces, ahí hay un engaño muy fuerte, no es así, esperaron, antes de la Rufo claramente no se podía hacer nada, y hasta que no aparecieran los MeToo tampoco se podía hacer nada, es decir que probablemente hace poco tiempo se han juntado dos condiciones perfectamente razonables para empezar a negociar con los fondos buitres. Que quiero aclarar la otra mentira al respecto, que no es que nosotros no queríamos o no negociamos con los fondos buitres. Aún en esas condiciones de una estafa garrafal, nos sentamos con los fondos buitres. ¿Qué problema hay? Para negociar bien hay que dar tiempo y hay que cumplir la palabra. Hay que darse el tiempo y cumplir la palabra. La ley Cerrojo es la palabra de Argentina. La ley Cerrojo es lo que permitió que el 93% aceptara el acuerdo de la Argentina para que Argentina pudiera seguir creciendo. Si nosotros levantamos la ley Cerrojo y pagamos más o menos lo que quieren, obviamente es muy sencillo. Nada más que vamos a tener problemas hasta de palabra como país, de haberle dicho nosotros, acepten esto porque no le vamos a pagar más. Y como bien dice recién el ministro, pagarle lo mismo que los anteriores no es no pagarle nada, es pagarles un montón, que lo mismo que los que confiaron en el país. Nada más que no trae ningún problema legal, nada más que no trae ningún riesgo. Nada más que no nos pone de nuevo ante el peso de la deuda. Le pido que formule su pregunta porque usted lleva 10 minutos. Si los oradores tardan 10 minutos, estamos 5 horas de preguntas. Así que le pido por favor que haga la pregunta. Correcto. Entonces, si lo quieren despachar rápido el asunto. Entonces, yo quiero... Queremos saber cuál es la pregunta, así claro, aprovechamos al ministro. Sí, ahí termino. Por eso, entonces que no me interrumpan, eso es lo que digo. Que no me interrumpan. Entonces, el punto siguiente es esto del apuro por cerrar este asunto para contraer más deuda. No solo por cerrarlo, sino para contraer más deuda. Y he escuchado de boca de Pratgate, y acá hay una pregunta, una suerte de algo que yo también entendería como una especie de, no sé si extorsión es la palabra, pero una especie de presión sobre quienes aquí estábamos, la sociedad en general, que es esta idea de resolvamos esto, salimos a financiarnos afuera para evitar el ajuste. Es como que nos están diciendo, muchachos, voten, aprueben, entonces lo de los buitres sale, les pagamos esta negociación, que yo entiendo que no es buena, y entiendo que no es buena, tampoco le voy a responsabilizar completamente a los negociadores. Le ha puesto el presidente Macri un apuro tremendo, y negociar con los que hay del otro lado con apuro va a salir mal, no hay ese apuro. Si ustedes quieren negociar en 2 meses, dicen que 15 los tomaron por la confidencialidad, les habrá quedado 1 mes y medio, es complicado. Pero entonces, lo que yo digo es, la pregunta es la siguiente. Ustedes dicen que a partir de negociar con los buitres se van a conseguir fondos en dólares y que entonces no van a hacer un ajuste que si no harían. Pero, ¿por qué quieren hacer ese ajuste? Teóricamente porque si no hay que emitir pesos, teóricamente. Ahora, cuando lleguen los dólares, ¿le van a dar los dólares a los gobernadores o pesos? Van a emitir los mismos pesos si no hacen el ajuste. Es otra mentira. No es verdad que esto es para evitar el ajuste porque no hay pesos. Van a traer dólares, si es cierto que van a hacer esto, y van a darle pesos. Con lo cual el grado de emisión para sostener el gasto, le pregunto si no es el mismo al final, y si la emisión neta no es igual si no hacen el ajuste. Entonces yo no sé si el ajuste está vinculado con el endeudamiento. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que me parece que también es muy concreto, pero denuncio esta trampa de que si no lo hacemos bajo extorsión, de que si no hay ajuste y hay desastre económico, entonces nosotros vamos a tener todos esos problemas, así que hay que apurarse rapidito y firmar. Yo creo que la otra pregunta tiene que ver con Naciones Unidas, porque ustedes dicen, estamos colgados del mundo, yo me he presentado al G20. En el G20, en los comunicados del G20, ministro, figura el tema buitres. Las Naciones Unidas se empezó a encargar del tema buitre. Ahí hay un conflicto que nunca lo hemos ocultado.
en Naciones Unidas es probablemente el único organismo realmente democrático que quede, porque cada país tiene un voto y están casi todos los países. Ahí ganamos por afano y el apoyo a Argentina fue prácticamente unánime, excepto de algunos países de peso en el PBI muy importante mundial, porque son plazas financieras. Y yo entiendo que muchas veces se ponen del lado del acreedor y no de los países deudores. Por eso, algunos de ellos no apoyaron, otros sí, otros se abstuvieron. Entonces yo digo, con ese apoyo unánime que conseguimos en el exterior, de todos los países, de todos los organismos, de los expertos más grandes, nosotros no tenemos una palanca para usar mucho más fuerte que la que se ha usado. Y quiero dejar esto en claro, sí se usa una propuesta en línea con lo que decía Heller, que es muy razonable, que no nos trae ningún riesgo legal, que no nos lleva a esto que ustedes mismos están planteando. ¿Cuánto le vamos a pagar a los otros si se ponen duros si ya Singer se escapó de este acuerdo? Y la ley que presentan da presuntamente facultades para endeudar en montos que desconocemos, pero además para arreglar en condiciones que desconocemos. Y siempre va a ser bajo extorsión, y yo me temo que sí aparezca la cláusula pari passu y de nuevo las injunctions o las cautelares del juez, con uno que venga adentro del 7%. La pregunta es, ¿no tenemos más palanca? ¿Por qué hacerlo a tontas y a locas? Negociar en muy poco tiempo, porque yo también, y quiero decir por último, cuando estuve ahí, me ofrecieron ofertas que eran mejores que estas, Singer, que eran mejores que estas. La vine a decir acá, en ese momento, busquen las declaraciones, yo dije, ofrecieron un descuento, yo estoy dispuesto a discutir si pagar o no pagar en bonos, porque el caso Repsol, por ejemplo, se saldó en bonos, pero el aumento no fue para ellos, sino que se tomó un promedio de cotización. Es muy fácil, eso es una cosa que se puede arreglar técnicamente si uno tiene pericia. Y acá se mete la última pregunta, los bancos. Vamos a tomar 20.000, 15.000 millones de dólares con bancos extranjeros, con condiciones de bancos extranjeros, con un pool de bancos extranjeros que han sido los que han prestado plata a Argentina tan generosamente y nos llevaron a este lío, porque ellos estaban del otro lado muchas veces, pero le vamos a prestar, y esas condiciones en las que le vamos a prestar, esas comisiones que le vamos a prestar, que nos van a cobrar, me parece que se están tratando de camuflar como si fuera una ventaja cuando no lo son. Yo propongo también que emita la Argentina sin bancos intermediarios, que emita la Argentina sin bancos intermediarios y sin comisiones. ¿Por qué no hacerlo? Se puede hacer perfectamente, nos ahorramos ese lío, nos ahorramos la ganancia de los bonos. Pagar en efectivo no es una ventaja, es algo que ellos también querían. Y repito, sí nos ofrecieron mejores tratos, lo que pasa es que no estábamos con este apuro imperioso por cerrar un acuerdo. Negociar con ese apuro, ya está. Y... No le conteste, no le conteste.